Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Resumen Parlamentario. Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores para llevarles las noticias legislativas más destacadas de la semana. Vamos a comenzar con una noticia que se conoció el día de ayer con el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Sus restos fueron velados en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Habitualmente a los expresidentes se los vela en el Salón Azul, pero el Salón Azul del Congreso de la Nación hoy está siendo trabajado para ponerlo en valor, así que este funeral se llevó adelante en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Qué podemos decir de Fernando de la Rúa, expresidente de la Nación? Durante el año 99 hasta el año 2001 fue diputado nacional, mandato cumplido por un periodo, 6 veces senador nacional en esta casa, en este recinto. Fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y algo que pocas personas sabían, él compitió con Raúl Alfonsín en la interna del radicalismo en el año 1983 para dirimir quién iba a ser el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Desde este programa le mandamos nuestras condolencias a toda la familia de la Rúa y a toda la Unión Cívica Radical. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a la actualidad de las noticias en el recinto de la Cámara de Senadores y vamos a hablar de Lara San Juan, momentos definitorios. Esto es así, Laura. Sí, así es, Mariano. Bueno, momentos cúlmines en la investigación de Lara San Juan, que lleva adelante la bicameral del Congreso de la Nación. Como había adelantado Senado TV, Mariano, lo dijimos la semana pasada, mañana se está firmando el informe final de esta investigación que realizó el cuerpo legislativo del Congreso, integrado por 6 senadores y 6 diputados. Y el 18, el jueves que viene, se presenta públicamente en el Salón de los Pasos Perdidos. Esto lo dijimos en exclusivo por este canal, Senado TV, con lo cual, bueno, muchísimos interrogantes, muchas expectativas acerca de qué va a pasar mañana, ya que mañana es el día de la investigación de Lara San Juan que lleva adelante la bicameral. No hay mucho por adelantar. En las últimas notas que pudimos hacer acá en Recinto Abierto, recordarles que hay un momento que es muy importante y que tiene que ver con el incendio. A partir de ese incendio que se produce en Lara San Juan, la comisión bicameral va a elevar un informe donde hay distintas responsabilidades. Otra de las cosas que les podemos adelantar es que el informe no va a ser firmado por unanimidad. Esto lo dijo el senador Luenzo en la emisión pasada de Resumen Parlamentario acá en el recinto de la Cámara de Senadores. Si quieren lo pueden ver en nuestra página de YouTube Senado Argentina. Entonces es un día, como decís vos, Laura, muy importante porque habría que contar, nosotros lo hicimos, cuántos oficialistas hay en la comisión bicameral y cuántos miembros de la oposición hay en la comisión bicameral. Hay mayoría de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente no va a haber unanimidad en el dictamen y va a haber quizás más firmas de la oposición avalando algunas teorías de responsabilidad que el oficialismo no comparte. Hasta acá les podemos decir. Así es, Mariano. Bueno, decíamos recién que son 6 integrantes por parte de la Cámara de Diputados, 6 por parte de la Cámara de Senadores. Así fue establecido por la ley que creó la bicameral investigadora de Lara San Juan y tiene mayoría, como bien decías, de la oposición, con lo cual, bueno, vamos a ver de qué forma sale este informe, que recordemos que no es vinculante. Por un lado, el punto número 1 es que no es vinculante y va a estar, digamos, ¿para qué sirve este informe? Para ser elevado a ambas presidencias de las cámaras parlamentarias, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación judicial que va a establecer responsabilidades penales y además va a seguir su curso. La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, va a continuar investigando para determinar y resolver, por supuesto, responsabilidades penales. El dictamen de la bicameral del Congreso es otra cuestión, tiene que ver con responsabilidades políticas. Se resolvió que este informe, lo pudiste anticipar vos la semana pasada, se firme el día de mañana y se dé a conocer al público en el día 18 de julio. Entonces, una vez que se sepa esto, mañana va a estar firmado. Entonces, el informe va a estar firmado.
hay 7 representantes de la oposición y 5 representantes del oficialismo en la comisión bicameral. El 18 se va a presentar en el Salón de los Pasos Perdidos. Así es, Mariano. Bueno, y vamos a estar, por supuesto, con toda la información para que la sociedad conozca. La sociedad va a saber el jueves que viene cuando este informe sea presentado públicamente en los Pasos Perdidos del Congreso. Mañana la reunión va a ser a puertas cerradas, reservada, como viene realizándose en las últimas reuniones de la comisión bicameral, porque ya están en instancias decisivas acerca de lo que pudo haber ocurrido con el hundimiento, las causas que provocaron el hundimiento del submarino Ara San Juan, con lo cual, repetimos, va a ser a instancias privadas esta reunión y de allí va a salir el informe. Tiene que estar firmado por todos los integrantes, porque esta es otra cuestión que también plantea la ley que creó la bicameral, con lo cual, bueno, habrá algunos que firmarán digamos, determinando alguna responsabilidad o diciendo qué fue lo que pasó, y otros podrán firmar en disidencia o en desacuerdo de lo que diga la mayoría. Veremos si el día de mañana sale algún anticipo de lo que se firma. La presentación oficial es el jueves 18 en horas de la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos. Nosotros vamos a seguir con la información y vamos a comenzar a hablar de la actividad del Congreso de la Nación, y una actividad que se vino hablando desde el mes de abril y que llegó y tiene que ver con la conformación y el trabajo de la Comisión del Futuro. Sí, así es, Mariano, porque bueno, fue noticia hace varias semanas atrás acerca de la conformación y la puesta en marcha de la Comisión del Futuro, que ya viene funcionando en distintos parlamentos de otros países del mundo, como por ejemplo Chile, Brasil, Finlandia. Está compuesta por 27 integrantes y se reúne cada 3 jueves en el ámbito del Congreso de la Nación. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Comisión del Futuro? Plantea 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es la educación, el trabajo y la tecnología, porque sin educación, sin el trabajo y sin la tecnología no se puede hablar de fuentes laborales a futuro, y de eso precisamente se trata. Bueno, sobre todos estos temas nosotros dialogamos con Graciela Guzmán, que habla sobre el trabajo central del cuerpo, y también ella es secretaria para la promoción, protección y cambio tecnológico, y también habla acerca de cómo nos preparamos aquí en la Argentina acerca de la automatización. Vamos a ver la nota. He hablado mucho del futuro del trabajo, fue el tema central del G20 el año pasado de nuestra presidencia, es hoy tema en el G20, yo estoy representando al Ministerio de Trabajo en Japón y sigue siendo uno de los temas que la presidencia japonesa está llevando adelante, pero esto que es una discusión realmente puede ser una solución cuando todos los actores que estaban hoy sentados aquí, el legislativo, el ejecutivo, la academia, las empresas, los sindicatos, la organización civil, nos sentamos genuinamente a pensar cómo a partir de hoy, no de ayer, de hoy, podemos pensar el futuro. Si bien hay estudios hechos que dicen que va a haber cierta cantidad, cierto porcentaje de trabajo que pueden ser reemplazados por la automatización, también es cierto que esa misma tecnología podría estar abriendo otros trabajos que hoy no conocemos. Lo que sí creo que es fundamental es poder poner todo el poder de fuego de los distintos actores sociales para prepararnos para eso, ¿sí? Hay cosas que ya estamos viendo, si uno viaja y ve, o sea, vas al aeropuerto y ya hoy estás viendo que hay muchas cosas que se están automatizando. Bueno, esa gente que estaba antes atendiendo y haciendo esa tarea, ¿qué características tiene? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades? ¿Dónde podrían funcionar esas mismas habilidades en otros espacios? En ese sentido, desde la Dirección de Nueva Forma de Trabajo y en conjunto con la Secretaría de Transformación Productiva, estamos trabajando, y con el Banco Mundial estamos trabajando en un observatorio de ocupaciones para detectar cuáles son esas habilidades y competencias que podrían servir en otros lugares donde se están perdiendo. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Cuando te hablamos de educación y de trabajo y del futuro, ponete a pensar en 2 temas. Lo viste ahora este año o a finales del año pasado. Cuando vos bajás al subte en la ciudad de Buenos Aires para comprar tu pasaje, todavía hay
argentinos, seres humanos, que te pueden vender el pasaje, pero también vos lo podés hacer de una manera automática en las máquinas. Cuando vos vas al aeropuerto, también sucede lo mismo con el tema del check-in. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué sucede con estos trabajadores que ahora van a ser reemplazados de alguna manera por máquinas? De eso también se está encargando la Comisión del Futuro, porque lo que tiene que generar nuestro país es más trabajo, no menos trabajo. Entonces, que el futuro y que la tecnología no deberían hacer que los seres humanos perdamos trabajo, sino aprovecharlo de una manera que sea sustentable y que también los seres humanos podamos tener más trabajo. De esto hablamos con Beatriz Platas, representante de la UCES, quien está escribiendo el informe que se va a presentar tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo en cuanto a la Comisión del Futuro. La primera pregunta es básicamente cuál es el futuro del trabajo para Argentina en el horizonte del 2030. Uno de los grupos que se va a trabajar es cómo serán los trabajos del futuro. Un segundo grupo de conversación que se encarga del tema educativo, cuál sería y qué debería ser el modelo educativo que se debería tener en el país, y un tercer grupo que trabaja sobre cuál debería ser el rol del Estado para intentar alcanzar objetivos concretos y plausibles en el 2030. El futuro se construye con base en el presente. Hoy vimos cómo la necesidad y el planteamiento desde los actores sociales nos decía partir de en qué condiciones estamos hoy para poder realmente tener en cuenta hacia dónde queremos estar el día de mañana. Es momento de hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a tener sentado al senador Juan Mario Páez, representante de la provincia de Chubut, para hablar, entre otros temas, de la agenda legislativa. Pausa corta y ya volvemos. Segundo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo desde el recinto con alguien que se sienta en las bancas del recinto. Estamos hablando del senador Juan Mario Páez, representante de la provincia de Chubut. Senador, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buenos días. Primero preguntarle por Fernando de la Rúa. Mire, es una pérdida para la democracia. Fue un hombre de la democracia. Desde muy joven, un jurista importante. Yo estudiaba Derecho hace más de 40 años, hace 42 años que me recibí, y yo estudiaba ya con textos hechos por el doctor Fernando de la Rúa, un jurista de nota. Luego, en esa época donde estaba en la universidad, año 83, año 70 y 73, era uno de los senadores más jóvenes de la República Argentina.
Luego en el 83 revalidó sus pergaminos a nivel electoral, encabezando la lista, siendo nuevamente electo senador. Es un hombre que transitó cargos ejecutivos también, jefe de gobierno y fundamentalmente presidente. Le tocó gobernar en circunstancias muy difíciles. La historia va a juzgar los hechos y los eventos que le tocaron protagonizar cuando se fue, con su renuncia. Ya lo juzgó la justicia y lo declararon inocente, y realmente siempre que muere un ex mandatario, un ex primer mandatario, hay que reivindicar la trascendencia y la importancia de ese rol constitucional. Estamos hablando, por supuesto, de un presidente elegido democráticamente. La presidencia como tal, el Poder Ejecutivo, es una institución de la democracia, es una institución más allá de las personas, así que ejercer esa primera magistratura da una dimensión de esa persona, su trayectoria, su importancia y además su impronta para toda la sociedad en un momento determinado. Por eso quedará para la historia. Nosotros lamentar esa pérdida, porque, como bien dije, su trayectoria personal también lo reivindica como un personaje importante, un hombre de la democracia, y además que supo dar cuenta y rendir cuentas. Él se sometió a procesos judiciales para investigar los hechos acaecidos en la Plaza de Mayo, los hechos incluso que se denunciaron en su momento sobre eventuales sobornos en la sanción de una ley en este Senado de la Nación. Es decir, es un hombre también que se ha sometido, un hombre de derecho, que se ha sometido a las decisiones de la justicia y que realmente ha dado prueba cabal de su compromiso, ejerciendo sus diferentes cargos, y también cuando le tocó pasar al retiro por la edad y por las circunstancias que todos conocemos. Senador, consultarle porque, bueno, De la Rúa tuvo como un protagonismo importante en política internacional, fue defensor de la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, ¿cómo recuerda toda esta parte? Y también, bueno, hablar un poquito sobre la defensa de la soberanía actualmente. Sí, el ex primer mandatario fue un hombre que desde su rol como senador de la Nación, ya apenas terminada la guerra de Malvinas, es decir, cuando incluso antes de la reforma constitucional del 94, se tenían que sentar las bases de esa relación con Gran Bretaña, traumática y a consecuencia de una guerra que habíamos tenido los argentinos con la Gran Bretaña, consecuencia incluso de decisiones de una dictadura militar, no de un gobierno constitucional, pero esto no quita que desde siempre y anterior a la reforma del 94, siempre se reivindicó nuestra soberanía sobre ese territorio que nosotros lo llamamos irredento. La reforma del 94, y en eso también todos quienes componían los diferentes estamentos del gobierno, también el expresidente de la Rúa en su condición de legislador, que votó la Convención Constituyente. Entre los elementos que se introdujo una cláusula transitoria que va a durar mientras no recuperemos nuestra soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas, y en consecuencia de eso realmente tenemos un compromiso y un mandato constitucional permanente de ejercer en forma terminante y por todos los medios nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones sobre la soberanía de ese territorio. Por eso incluso hemos tenido, yo diría, disidencias, situaciones de conflicto y además desencuentros incluso con el propio gobierno actual, cuando, por ejemplo, desde la oposición nosotros, y quien habla especialmente, no compartió el comunicado denominado Forador a Duncan, que se firmó allá creo que por 2016, y que realmente tenía una referencia concreta y explícita en relación a las islas del Atlántico Sur, y hablaba de remover los obstáculos que hacían a materias como de producción y explotación de recursos naturales, y esta remoción de los obstáculos, más allá de la expresión y la clarificación que brindara en su momento la ex canciller Malcorra, no nos dejó satisfechos la terminología tan ambigua utilizada en ese comunicado, que es un instrumento de menor jerarquía que por supuesto que un tratado, que un acuerdo, porque era un comunicado conjunto, pero siempre todos los actos que tengan que ver el gobierno nacional y la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas deben merecer el mayor de los cuidados y el mayor de los respetos. Y ahora estamos analizando incluso la situación de empresas británicas
y eventualmente las posibles incompatibilidades que existan en la explotación de recursos naturales en áreas marinas en territorio argentino si tuvieran vinculación o explotación en las áreas de las Islas Malvinas a través de concesiones que da o Gran Bretaña o el denominado gobierno insular de los Kelpers, que nosotros no lo reconocemos. En eso nosotros tenemos legislación como modificando la Ley Federal de Pesca y también legislación en materia hidrocarburífera, donde sancionamos, prohibimos y declaramos la incompatibilidad del trabajo de personas jurídicas o de personas físicas que estuviesen trabajando o explotando recursos naturales hidrocarburíferos o pesqueros en el territorio nuestro, ¿no? Si no me falla la memoria, hace pocas semanas usted estuvo en el Salón Eva Perón con el canciller Faury, que vino de visita al Senado, y se habló, queremos saber su opinión jurídica, se habló sobre un proyecto de ley que se llama Ley Malvinas para que cualquier tratado internacional tenga que ser consultado al Congreso de la Nación. Ahora bien, ¿los tratados internacionales no tienen ya que ser consultados al Congreso de la Nación? Claro, ¿No? ese proyecto es un poco más amplio, hablaba de cualquier tipo de instrumento, es decir, no tratado. Los tratados, conforme dice la Constitución, es muy claro, el Congreso tiene no que ser consultado, sino tiene que ser sometido el tratado a la aprobación o al rechazo. Las relaciones exteriores es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Congreso tiene un rol específico que es el de aprobar ese marco negocial, ese tratado, que se debe regular conforme otros tratados como la Convención de Viena, y nosotros podemos aprobarlo o rechazarlo. Pero evidentemente la ley lo que está buscando es una mayor participación, incluso preventiva, en otro tipo de instrumentos, y bueno, eso tiene que ver de las discusiones que hacen a la actividad parlamentaria y a la actividad política sobre un tema tan sensible como Malvinas. No es cualquiera elemento de la política internacional lo relacionado con las Islas Malvinas. Lo relacionado con las Islas Malvinas, que es reivindicado como nuestro territorio, debe también tener un paraguas legislativo, y nosotros nos sentimos con la competencia y la necesidad de ir conociendo permanentemente las decisiones políticas que pueden eventualmente afectar esta relación tan especial que tenemos con este territorio, que es nuestro, obviamente. Y en cuanto al tratado con la Unión Europea, tiene que tratarse en el Congreso de la Nación. ¿Qué se sabe de ese tratado? Estamos esperando las traducciones, conocemos los informes periodísticos del mismo, las consecuencias de algunos sectores que por algún lado muestran algún tipo de entusiasmo, otros también muestran críticas. También tenemos información desde la Comunidad Europea sobre algunos sectores que también están criticando, es decir, son tratados complejos. Pensemos que es un tratado que no firma directamente la República Argentina, sino que lo firma el bloque Mercosur y el bloque Unión Europea, y que evidentemente va a tener que ser ratificado por el Congreso, y en ese momento vamos a necesitar la letra grande y la letra chica, es decir, todos los acuerdos complementarios, los aranceles que se establezcan, es decir, y ver también la afectación de esos aranceles. Y como toda norma parlamentaria, va a existir seguramente la necesaria participación no solo de los representantes de los legisladores, sino también fundamentalmente de los sectores que puedan verse involucrados, que van a tener la posibilidad concreta siempre de expresar sus opiniones tanto a favor como en contra, para después tomar una decisión que siempre va a ser en el marco de la Constitución, que es aprobarlo o rechazarlo. No tenemos posibilidad incluso de modificarlo, porque justamente nosotros no somos parte de la negociación, y además esta es la competencia que le fijó el constituyente al Congreso de la Nación. Ahora, senador, bueno, es una negociación, como decía, de 20 años, muy importante, también un logro, vamos a decirlo, de este gobierno, porque, bueno, justamente se fijan aranceles, en algunos productos se reducen o se eliminan. Digamos, y esto hace al libre comercio y a una interacción mayor de nuestro país. Mire, el hecho se ha firmado, yo no lo calificaría un logro del gobierno, sino la consecuencia de política de Estado. Recordemos que el tratado esta posibilidad de tratado y estas negociaciones datan incluso de muchos años atrás. Los anteriores gobiernos constitucionales también venían avanzando en esa dirección. Esto es toda la consecuencia de una política de Estado. Después hay que revisarlo para ver si esos aranceles son beneficiosos y si realmente se resguarda adecuadamente el interés nacional. Ese es nuestro rol también, y de ahí va a depender nuestra voluntad política de decir sí o no. Es decir, y ahí también todos los sectores involucrados, fundamentalmente los sectores productivos, van a tener la posibilidad de apoyar, criticar y de que nosotros conozcamos esas opiniones. Yo calificarlo
a priori, sin tener conocimiento específico y comenzar ese tratamiento, me parecería que al menos creo que es prematuro en esta instancia, ¿no? Es algo de lo que se estuvo hablando durante los últimos 4 años, una vez que ganó las elecciones el presidente Mauricio Macri. No se llegó a tratar en el Congreso de la Nación, pero siempre, todos los años se vuelve a hablar de una reforma laboral. Y se pone como ejemplo lo que ha sucedido en Vaca Muerta. ¿Cuál es su opinión acerca de la necesidad o no de una reforma laboral y si sirve como ejemplo lo que ha sucedido en Vaca Muerta? En Vaca Muerta no hay una reforma laboral en sí misma, sino en Vaca Muerta lo que hay es una negociación dentro de lo que se denomina derecho colectivo entre los sectores patronales y trabajadores que han llegado a un acuerdo. Este acuerdo fue homologado y que ha permitido dinamizar la actividad económica. Todo lo que tenga que ver con mejorar la productividad, y cuando hablamos de productividad hablamos en todo sentido, es decir, la eficiencia productiva, que va a implicar desde producir más bienes y servicios y también que los trabajadores que producen esos bienes y servicios se encuentren mejor. Es decir, la productividad no es a expensa de un sector, sino a consecuencia de que ambos sectores coadyuven positivamente a mejorar ese nivel de producción. Y esto va a implicar que los trabajadores deben estar mejor, con mejores salarios, con mejores sistemas de seguridad social y con mejores aptitudes para poder desarrollar sus potencialidades. Entender la productividad como algunos sectores la entienden, abaratando el costo laboral, es decir, pagando menos por el trabajo argentino, no es lo que yo diría que es el ideal. Y fíjese usted, cuando se habla del costo argentino y se lo pondera y se lo critica tremendamente, se habla del costo argentino, mire, si usted ve los salarios de la República Argentina y los compara con los de la Unión Europea, que ustedes estaban hablando recientemente, estamos cobrando menos de un tercio, un 25%. Si lo comparamos a esos niveles, ¿dónde está el abaratamiento del costo argentino? ¿A qué se refiere eso? Nosotros tenemos que tratar de que el mercado del trabajo primero sea transparente. La reforma, si tiene que haber mejoras en las normas laborales, tienen que ser primero para que activemos permanentemente los mecanismos para la lucha contra el trabajo no registrado, el denominado trabajo en negro. Facilitemos, promovamos e incluso induzcamos a los sectores empresarios y a los mismos trabajadores a que se regularicen, se registre ese trabajo en negro, que significa entonces que va a tener mayores recursos la seguridad social y que no se desvíen a atender con también subsistemas de seguridad social a esos trabajadores que para muchos son desempleados y que están a lo mejor en una situación de precariedad porque este trabajo no registrado hace que puedan ser despedidos, que sean víctimas de explotación humana, realmente formas modernas o neomodernas de esclavitud del hombre. En ese marco, es decir, nosotros tenemos una actitud propositiva. En otro marco, si es la reforma, es decir, abaratar lo que ya está abaratado, si la reforma implica restringir derechos a quienes realmente deben ser protegidos como un sujeto de especial tutela, porque así es un imperativo constitucional, y yo, en lo personal, no cuentan con mi voluntad porque a mí no me votaron mis electores, y yo cuando propuse en la campaña política, mi compromiso siempre fue el defender la Constitución y fundamentalmente los derechos sociales. Y el 14 bis es una norma que cuando se habla de reforma laboral siempre se la relativiza o se la invisibiliza. El 14 bis habla incluso como elemento fundacional de nuestra Argentina, esa reforma constitucional ya del 57, pero ratificada con la reforma del 94, habla de la seguridad social, de la protección contra el empleo, habla de la participación en las ganancias, todavía una deuda pendiente. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar para mejorar y no para retroceder. Por eso que es un tema para debatir y depende de qué plano y con qué filosofía se lo promueva, si va a encontrar el apoyo o no el apoyo. Si cuando hablamos de abaratar se habla en términos muy ambiguos y no se compara lo comparable, estamos mal. Porque hoy yo veo algunos sectores que están pidiendo menos costo laboral, cuando ya de por sí, si lo comparamos con otros países y otros costos de su salario y de las cargas sociales, vamos a ver que realmente lo de Argentina representa una cantidad muy mínima con quienes incluso nosotros competimos en la producción de bienes y servicios. Nosotros tenemos que tener mejor calificada mano de obra, trabajar para generar nuevos puestos de trabajo, agregar valor permanentemente a toda nuestra producción. Tenemos que encaminarnos a casi tratar de no comercializar productos primarios, sino agregarle valor a esos productos primarios, y ese nuevo valor tiene que ser con mano de obra argentina, con gente que esté registrada en un empleo, que perciba salario y que pueda consumir productos argentinos. Es la única forma que nosotros, o que yo entiendo, podemos dinamizar una economía como la que tiene Argentina,
que está en franco retroceso. Tenemos lo que se denomina estanflación, que es peor, porque no estamos en estancamiento y con inflación, estamos con retroceso de PBI e inflación alta. De los últimos 4 años, 3 hemos decrecido. 2016 hemos bajado el PBI, hemos ido para atrás. 2017 se creció mínimamente, menos del 1%, el 1%, y 2018 y lo que va de 2019, las proyecciones son catastróficas en cuanto a la pérdida del PBI. Hoy somos mucho más pobres como país que en el 2015, 2014, y entonces evidentemente tenemos que iniciar la senda de la recuperación, la senda de mejorar a quienes hoy están desgastados y que ven afectados sus posibilidades de vida. Porque cuando hablamos de la promoción del hombre, hablamos de los derechos humanos, lo primero que tenemos que tener es que en cuenta que ese hombre tenemos que darle los elementos para que pueda realizarse como tal. Y realmente con desempleo, con menor riqueza, con salarios inferiores, con menores derechos específicamente, no creemos que estamos hablando de promocionar adecuadamente al hombre. Senador, bueno, consultarle acerca de la agenda parlamentaria. Uno de los temas que quedaba pendiente tenía que ver con el traspaso de mando que va a pasar, además de saber cuál es la agenda, que va a pasar con este tema. Sí, yo en lo específico tengo un proyecto, creo que incluso el texto definitivo que está tiene el tronco de ese proyecto. En su momento la Constitución no habla de periodo de transición. Entonces había algunas iniciativas que hablaban de restringir las potestades del Poder Ejecutivo en un periodo de transición, y eso sería absolutamente inadmisible e inconstitucional. El presidente de la Nación es presidente de la Nación hasta el último minuto de su mandato. Como un senador o un diputado, es legislador hasta el último minuto de su mandato. Sería impensable que un legislador, que un senador, cuando se le vence el mandato el día de diciembre, no pueda votar el presupuesto de la Nación el 9 o el 8 porque ya está reelegido su reemplazante. Los mandatos son plenos y la Constitución no establece ninguna limitación. Este es el primer tema. Hay que solucionar un problema de plazo. Nosotros tuvimos una situación que creemos que no había ocurrido anteriormente, y en lo personal la forma de computar los plazos deben establecerse por una ley especial. El Código Civil y Comercial, que regula las relaciones privadas, establece el cómputo de los plazos. Y en ese mecanismo de reenvíos es el que se fue sometido jurisdiccionalmente. Nosotros, una ley especial debe regular este problema de los plazos y también el problema de la transición. Entonces, en el caso la presidenta de la Nación juró al mediodía del 10 de diciembre del 2011. Realmente tuvo un mandato de 364 días y medio. Es decir, por un imperativo, por un fallo, una situación de un amparo, mediodía. Nosotros establecimos, tenemos que computar el plazo y realmente colocar que la fecha de traspaso del mando y de los atributos del mando sea al mediodía del día 10 de diciembre, o cuando se cumplen los 4 años. Ese es el primer tema, que lo soluciona fácilmente una norma del Congreso y que es necesaria para evitar lo que pasó. Y segundo, avanzar sobre mecanismos que le posibiliten al gobierno entrante, a las autoridades que designe el Poder Ejecutivo, el presidente y vicepresidente, entrante, electo, con las actuales autoridades, el contar con un derecho que tenemos todos los ciudadanos, el acceso a la información, pero en este caso más sistematizada, que pueda. Entonces se le colocó en la persona del jefe de gabinete, que tiene responsabilidades para elaborar informes, incluso permanentemente a este Congreso de la Nación, la obligación de ponerle a disposición. El Poder Ejecutivo entrante, el presidente entrante podrá designar a algunos representantes para que la puedan ver o no, pero es una potestad. Pero desde el gobierno saliente deben ponerle a disposición una información sistematizada que le permita conocer el estado de la nación, para que quien lo asuma cuente con la información necesaria para que en plenitud y a partir del minuto cero en que asuma el mandato constitucional, pueda ejercer con conocimiento de causas las obligaciones y los derechos que incumben a la posición tan importante que es la de ser jefe de Estado, titularizar el gobierno y llevar adelante la administración general del país. No solemos tenerlo acá. Tengo 20 segundos, así que no lo vamos a tener por un tiempo acá en el recinto. Juan Carr dijo que en un país que fabrica comida para 400 millones de personas, se podría llegar a hambre cero y que él sabe cómo hacerlo. ¿Qué opina usted? Y yo opino que Juan Carr es una persona muy valiosa, que ha hecho de su trayectoria una práctica constante de un principio que la sociedad debe revalorizar permanentemente, que es la solidaridad. Y lo que está diciendo realmente es absolutamente cierto. Debemos buscar los mecanismos para que
podamos canalizar adecuadamente a quienes están necesitados, les llegue incluso lo que Argentina produce y produce en exceso. Es decir, creo que debemos todos ayudar, que desde el sector privado, desde las ONG y desde gente desinteresada que además puede acreditar con su trayectoria su grado de compromiso en ayudar a los demás, deben también ser protagonistas y debe trabajarse desde el gobierno, que tiene los recursos y los resortes, y la coordinación con los sectores privados en tratar de mejorar el direccionamiento de esa ayuda, porque existe mucha dispersión, existe una gran desorganización producto de que no logramos esa articulación. Nosotros no solo tenemos lo de Juan Carlos, sino también iglesias, la Iglesia Católica, otras iglesias que también tienen un gran compromiso y que canalizan la ayuda y que atienden a las necesidades sociales. Yo creo que un nivel de mayor coordinación, coadyuvado ello con el Estado Nacional y los estados provinciales y los municipios, porque de hecho también hay provincias que están trabajando en ello y municipios que también, pero con un mayor grado de sistematización y de orgánica, va a redundar en esta cuestión de un objetivo del hambre cero. Senador, muchísimas gracias por estar acá en Resumen Parlamentario. Gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Nuevo bloque de Resumen Parlamentario. Seguimos aquí en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación y estamos ahora con el secretario parlamentario Juan Pedro Tunesi. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. Un gusto estar, muy amables. Bueno, consultarle por la reforma constitucional. Se cumplen 25 años, la reforma del 94. Bueno, los análisis en el transcurso de todos estos años, los grandes logros que ha tenido el país gracias a esta reforma. Bueno, estamos llevando adelante una serie de eventos y vamos a hacer otros en conjunto con el Poder Ejecutivo y con la Cámara de Diputados. Es una fecha muy importante, la reforma del 94 que se juró el 22 de agosto de 1994. Es una gran reforma,
una reforma profunda, quizá juzgada por algunos constitucionalistas como la más importante de todas las reformas que se llevó adelante desde 1853, y en realidad tiene una profunda legitimidad porque fue votada los constituyentes por todo el pueblo argentino, que eligió sus constituyentes, es fruto de un acuerdo político, de un consenso. Y bueno, hay capítulos de aquella reforma que cambiaron para siempre la historia constitucional argentina, los derechos, sobre todo el bloque de constitucionalidad que se incorporó los tratados de derechos humanos con categoría constitucional. Y también hay cuentas pendientes. El Congreso todavía adeuda una veintena de leyes reglamentarias de la reforma constitucional, que son, digamos, las cuestiones que vamos a poner en evidencia en distintos seminarios y eventos que vamos a realizar, cuáles son los avances y cuáles son las cosas que aún todavía nos faltan concretar. Una palabra que se ha hecho como está de moda y es sumamente importante es el tema de la transparencia. En la reforma del 94 se crea la figura del jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete tiene que concurrir periódicamente, una vez por mes, al Congreso de la Nación para dar un informe. ¿Se pensaba en la transparencia ya en ese momento, en el 94? Bueno, la reforma del 94 apuntó a eso, sí. Apuntó a la transparencia, además al incorporar tratados internacionales que obligan al país digamos, a cumplir con metas que se alcanzan en cuanto a transparencia del gobierno, haber incorporado al delito de corrupción como un delito, digamos, casi equiparable a la traición a la patria en el texto dogmático de la Constitución. El jefe de gabinete es una figura que inclusive todavía no se lo ha potenciado en toda su dimensión. El Congreso tiene una facultad y el Senado de poder hacer una moción de censura para el desempeño del jefe de gabinete. Nunca se ha puesto en práctica eso, pero bueno, esa era la idea de darle más poder al Congreso que conlleva la reforma constitucional. Y en esta gestión el jefe de gabinete cumple con rigurosidad con la manda constitucional de venir mensualmente a cada una de las cámaras del Congreso a rendir sus informes pormenorizados, que seguramente depende de todos que sea más dinámica esa relación, no son solo contestación de preguntas y monólogos, sino muchas veces con la digamos, práctica de los casos que tienen otras democracias más arraigadas, permitir que haya un diálogo más fluido, intercambio más fluido, y no monólogos a veces de discursos que son un poco diálogo de sordos. Seguramente tenemos que mejorar en ese aspecto, pero la rutina constitucional se está cumpliendo muy bien y pensar que tuvimos épocas en que ni siquiera el jefe de gabinete venía al Congreso, venía esporádicamente de cada tanto. Ahora mensualmente hay una rutina que apunta a eso, precisamente a rendir cuentas y a informar a la ciudadanía de la marcha del gobierno. Tunesi, bueno, preguntarle justamente hablando de la reforma de la Constitución del año 1994, de la Rúa, el expresidente argentino, que fue velado ayer, tuvo una participación importante también desde el recinto del Senado. ¿Cómo se recuerda ese momento? Bueno, él en alguna manera estuvo en el radicalismo entre los críticos del Pacto de Olivos. Él fue un ferro opositor a la idea de la reelección del entonces presidente Menem, pero bueno, eso se saldó en una convención democrática que realizó el radicalismo, pero el doctor de la Rúa fue un claro impulsor porque es un constitucionalista, era un constitucionalista de aspectos muy importantes de la reforma constitucional. Después tuvo opinión una vez llevado adelante el proceso. Él no participó de la selección de los constituyentes porque tenía una visión crítica respecto al tema de la reforma, pero me parece que eso se superó porque la idea de la reforma constitucional ha traído cosas que son innegables. Hoy no podríamos imaginar ninguno de los nuevos derechos que se han puesto en vigencia, desde el tema de los derechos de género, el matrimonio igualitario, la protección integral del niño, el avance que han tenido los temas medioambientales, todas las cuestiones
que tienen que ver con esos tratados son requisitos que la Constitución o metas que la Constitución nueva puso y que el país tiene que avanzar. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la generación de energía eólica, tiene que ver con el tema de los derechos de la mujer, tiene que ver con los derechos del consumidor, del público usuario y consumidor, aspectos que antes eran prácticamente soslayados. Es decir, el derecho positivo argentino es como que hay una segunda etapa y ahora hay esa idea de la instancia extraordinaria que da ese derecho convencional, que es la posibilidad de pedir siempre que se apliquen esas normas internacionales que ahora impregnan todo el texto del derecho argentino, incluyendo la última reforma del Código Civil. No era imaginable poder constitucionalizar el Código Civil, el derecho al agua, a los pueblos originarios, son innumerables cantidades, todo el tema del género y la igualdad de derechos y la no discriminación. Son cosas que se incorporaron a la cultura jurídica argentina gracias a esta reforma constitucional. Por eso esas discusiones previas estaban vinculadas al núcleo de coincidencias del Pacto de Olivos, pero ese núcleo de coincidencias, gracias a acuerdos, se amplió mucho. Y, por ejemplo, la constitucionalización de los derechos de los tratados internacionales no estaba entre el núcleo de coincidencias básicas, pero bueno, hubo acuerdos políticos que permitieron agregar eso y eso le dio una gran dimensión a la reforma constitucional. En el Senado de la Nación se están llevando adelante unas jornadas donde se está viendo punto por punto en grandes temas. Se está hablando sobre la reforma del 94. Usted ha asistido a todas las charlas. Le queremos preguntar en un ranking porque vienen constitucionalistas muy importantes. La reforma del 94 está viva, de eso no hay duda. La Constitución, por supuesto, que está vigente. Ahora, ¿sería necesario, por lo que usted ha observado en estas jornadas, alguna modificación de la Constitución o no? No, yo creo que muy por el contrario, lo que falta es terminar de cumplir con esta reforma constitucional. Todavía tenemos, como dije, cuestiones pendientes antes que pensar en cualquier tipo de reforma constitucional. Además, la Constitución del 94 tiene una arquitectura que respeta la idea de la República liberal y democrática en la que nosotros queremos vivir, y me parece que modificar esas cosas sería altamente perjudicial, porque la cultura argentina siempre ha aceptado la idea de la división de poderes, etcétera. Me parece que eso es importante. Sí hay capítulos que vamos a poner en marcha ahora en la discusión, porque en agosto va a haber toda una serie de actos culturales, protocolares y también de debate, donde tenemos un capítulo de cosas pendientes. Todavía no está reglamentada por ley la Auditoría General de la Nación, la ley orgánica de la Auditoría General de la Nación. Hace 10 años que el país no tiene defensor del pueblo, una de las creaciones que hizo esta Constitución. Adeudamos todavía el tema de la coparticipación federal de impuestos. Está todo el tema de regiones, que es una gran incorporación novedosa de la reforma del 94, creando las regiones como sujetos activos del derecho público en la organización del país, y bueno, eso todavía está pendiente. Así que tenemos muchas cosas todavía por avanzar para hacer antes de pensar en modificar la Constitución. Recién hablaba acerca de la figura del defensor del pueblo. Bueno, ¿cuál es el rol del defensor del pueblo? El rol del defensor del pueblo lo discutimos en estas jornadas que me preguntaban, vinieron expertos a hablar de eso. Bueno, el defensor del pueblo no puede obligar al Ejecutivo, pero es el tábano que tiene la obligación de tener despabilado al caballo, digamos, el que tiene que picar y decirle al Ejecutivo o al Gobierno qué es lo que no está cumpliendo, y tiene acciones para ir a la justicia en temas medioambientales, derechos de usuario y consumidor, todo el tema de las tarifas, todo el tema de la negación de los derechos sociales, al acceso a los medicamentos, al acceso a prótesis, al acceso a un ambiente sano. Todos los derechos que están en la Constitución son velados por un funcionario que defiende la idea, defiende los intereses populares desde una noción de reclamar, y si no lo asisten en el gobierno, tiene la posibilidad de recurrir a la justicia para que se cumplan con esos derechos. Está viviendo desde el recinto, está sentado acá, habitualmente usted se sienta al lado de la Presidente del Senado. ¿Cómo se vive la sesión desde ahí arriba? Bueno, yo lo vivo con mucha intensidad, con mucha pasión. A mí me gusta la idea de defender al Congreso, de que este lugar brille, de que este no sea un lugar opaco,
sea un lugar de jerarquización institucional. Creo que esta gestión que ha presidido la licenciada Michetti ha permitido avances en ese sentido, y estoy ilusionado de que el Congreso argentino, y el Senado en particular, sea un lugar, la Casa de las Provincias, el lugar de poder, pero también de participación, de accesibilidad. Así que trabajo en ese orden y veo con mucho interés el debate. Me gustaría poder ayudar a mejorar la interacción entre los distintos bloques, la discusión política, que eso se genera. Bueno, se publican más las cosas, nuestra página web es mucho más accesible, tenemos información y estamos perfeccionando esa lima fina que es el detalle de la sanción de la ley. Estamos trabajando mucho en la idea de mejorar el trámite parlamentario, que tiene que ver con esto, con la accesibilidad y con darle una trazabilidad, es decir, que la gente tenga un sentido de calidad en el texto de una cosa tan importante como es la sanción de la ley. Acá se hacen leyes. Las leyes son una cuestión trascendente, deben ser vistas como algo muy importante para la vida de las personas, son obligatorias, se presumen conocidas. Trabajamos también para que las leyes sean entendibles en el tema del lenguaje claro, es decir, que la gente pueda comprender y querer. Y también en la Constitución. Queremos que la gente ame la Constitución, y para amar a alguien hay que conocerlo. Y si la gente no conoce la Constitución, probablemente no la pueda querer. Así que hay que crear un vínculo afectivo entre las leyes, la Constitución y el pueblo, y en eso es lo que trabajamos. Secretario, bueno, avances importantes en el Senado de la Nación en este último tiempo en cuanto a la capacitación y también al concurso dentro de la estructura del Senado de la Nación. En este sentido, ¿cuáles son las estadísticas o los avances que se tienen en cuenta? Bueno, precisamente en línea con eso hemos llevado adelante fuerte capacitación. Ahora estamos por poner en marcha, vincular el programa de calidad, que es una normativa que permite a los agentes del Senado acceder a un plus en sus saberes en función de la calidad. Bueno, vincular eso con la obligatoriedad en la capacitación. Creo que es para el bien de todos, nadie puede sentirse, inclusive los gremios han apoyado esta idea. Estamos capacitando en lenguaje claro, estamos capacitando en técnica parlamentaria y también hemos llevado adelante concursos por primera vez en el área parlamentaria. No podría hablar mucho de lo del área administrativa, que también se están haciendo, porque bueno, no conozco en detalle, pero en el área parlamentaria ya llevamos 6 comisiones cubiertos los cargos de secretario de comisión a través de concursos públicos que permiten a personal de la casa que tenga trayectoria, estimularlos a que estudien, a que se formen, a que tengan su posibilidad de aportar y de buscar el reconocimiento de sus méritos y de sus títulos y de su trayectoria para ocupar un lugar de relevancia por un proceso meritocrático. Me parece que eso está prefigurando una carrera administrativa, la idea de que este lugar sea un lugar, digamos, de calidad institucional elevada. Y yo creo que lo estamos de a poco logrando y todos han aceptado. Los concursos son transparentes, no son concursos digitados. Muchos decían, bueno, pero van a hacer concursos, pero después siempre va a estar el caballo del comisario, el que va a tener... Bueno, hasta ahora hemos demostrado que no es así. Ha ganado, gracias a Dios, los que mejor puntaje han obtenido. Y bueno, eso hace que sea muy valioso. Son funcionarios muy importantes los secretarios de las comisiones. Ellos asisten, hacen el dictamen, ayudan a parir la ley como un concepto, y después tienen que seguir vigilando que la ley como algo vivo tenga vigencia, si hay que perfeccionarla, si hay que modificarla. Bueno, en esa línea trabajamos y creo que lo estamos de a poco logrando. También la firma digital que acabamos de incorporar, ahora los senadores van a tener firma digital. Todo el proceso de digitalización va a permitir que todo el trámite parlamentario sea publicado en la web y que remotamente un senador, a través de la firma digital, a veces pueda validar o firmar una norma sin tener que estar presente. Eso va a acelerar los tiempos, va a mejorar la confiabilidad.
va a despapelizar, que por supuesto es otro objetivo. Así que bueno, en línea con eso estamos avanzando, y los concursos son un punto referencial que me parece que marcan un antes y un después en la casa. Secretario, muchísimas gracias por estar en Resumen Parlamentario. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con último bloque de Resumen Parlamentario del día de hoy. Último bloque de Resumen Parlamentario. La semana pasada te dimos recomendaciones para el feriado largo de cine a cargo de el senador representante de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas. Ahora te vamos a recomendar que veas este informe de Florencia Giordano que nos cuenta ciclos de cine en BCN, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bienvenidos al espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ubicado en el Cine 1835. Aquí mismo, en el Auditorio Leonardo Fabio, los días martes y jueves, a partir de las 18:30, podrán disfrutar solos, con amigos, con pareja, con la familia, de ver películas de distintos géneros de manera libre y gratuita. La primera película que se va a proyectar es el jueves 11 de julio, El Halcón Maltés, una película estadounidense del año 1941. La historia se centra en la búsqueda de una estatua de un halcón de oro macizo con piedras preciosas, que fue robada en el siglo XVI. 400 años después, el detective privado Sam y su socio Archer aceptan el encargo de una joven que quiere encontrar a su hermana que ha desaparecido. Pero esto resulta mentira, ya que ella va detrás de la estatua. Esta película se la suele considerar como la obra que marca el comienzo del cine negro. La siguiente película que se va a proyectar va a ser el día martes 16 de julio, Una noche en la Tierra, otra película estadounidense pero del año 1991. Narra 5 historias desarrolladas simultáneamente durante una noche de diferentes ciudades del mundo: Los Ángeles, Nueva York, París, Roma, Helsinki, y cada historia trata sobre la relación entre un taxista y sus pasajeros. La próxima película que se va a proyectar va a ser el día jueves 18 de julio, un clásico, Casablanca, otra película estadounidense, pero del año 1942. Se trata de un drama romántico en la ciudad de Casablanca, donde el protagonista deberá escoger entre ayudar o no a su amada a escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las películas mejor valoradas del cine estadounidense, ganadora de varios premios Oscar. Ahora que ya saben qué películas se van a proyectar en el mes de julio, recuerden que deben acercarse un ratito antes de las 18:30, que es el horario que arrancan las pelis, ya que el lugar cuenta con capacidad limitada. Aproximadamente hay 150 butacas y cabe aclarar que no se puede ingresar ni con comida y ni con bebida, y que este espacio cultural está abierto a toda la comunidad. Ahí teníamos las recomendaciones de Florencia Giordano en los distintos ciclos de cine que se dan en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con entrada libre y gratuita. Nos comenzamos a despedir, Laura, dejarles cuál va a ser el trabajo del Senado en los próximos días. Se supone que seguramente va a haber sesión el miércoles
de la semana próxima. Hay varios temas pendientes que tiene que tratar el Senado de la Nación, como por ejemplo el nombramiento, la confirmación de la defensora de los niños, niñas y adolescentes. El traspaso presidencial es otro de los temas que hablamos recién con el senador Juan Mario Páez. Y el día de mañana, y para esto está Laura con nosotros, va a haber novedades. Es un día importante en cuanto al Ara San Juan. Sí, así es, Mariano, como decíamos al inicio del programa, porque se firma el informe final de los integrantes de la bicameral investigadora del hundimiento del submarino Ara San Juan. Esta va a ser la actualidad del Congreso de la Nación durante los próximos días. Estate atento porque ante cualquier primicia la vas a tener en vivo en tu celular, en tu televisión o en el dispositivo donde vos veas y elijas ver televisión por Senado TV. Si quieren ver toda nuestra programación pueden entrar a nuestra página de YouTube Senado Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado.